Buen día para todos los que nos escuchan, los que nos hacen favor de escucharnos, ya sea en algún trayecto, haciendo ejercicio, en la mañana, en la tarde, en la noche, echándose un café, en la hora de la comida, de la cena. Para nosotros es un gusto siempre traerles este tipo de programas y realizar este tipo de charlas, y sobre todo con gente de renombre en el sector financiero. Y bueno, pues el Imelec, ¿qué te puedo decir de este invitado? Es sin duda alguna un rockstar del sistema financiero. Y fíjate nada más para que te des una idea de la calidad del invitado que traemos el día de hoy. Él, durante mucho tiempo de su trayectoria, de su carrera, fue servidor público y también docente en muchas de las universidades más prestigiosas de todo México. Pues así es, Francisco. Muchas gracias. Bien contento de estar de nuevo aquí en Asonoc, el podcast. Y como bien dices, con un invitado de lujo, especial, y que tiene, si no es que el más representativo en México en cuanto al cumplimiento entre la prevención del lavado de dinero. Entonces, pues un gustazo tener al maestro Sandro García Rojas aquí en el podcast de Asonoc, ¿verdad? Y como bien dices, pues nos va a platicar de su función pública, de su docencia en algunas universidades como la ITAM, la Ibero, pues la trayectoria. Y a mí me gustaría mucho saber también la perspectiva que tiene de todo el marco normativo. Pero bienvenido, maestro Sandro García Rojas. Gracias, queridos Francisco y Imelec. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchen. Contento, por supuesto, de estar aquí, de saludarlos, entusiasmado de participar en esta cápsula, en este podcast que ahora estrena hace poco Asonoc, así que muy contento con el tema y al contrario, muy honrado de poder participar con ustedes en una grabación como esta. Excelente. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su tiempo y por estos momentos que nos hace favor de regalarnos. Y sin más, vamos a entrar un poco de lleno a todo este tema, a toda esta entrevista, a toda esta charla. Y primeramente quisiéramos platicar en el sentido de que venimos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Una pandemia en donde, y bueno, la misma encuesta nacional de riesgos clasificó a esta pandemia como un riesgo emergente, ¿verdad? Entonces, queremos saber su opinión, queremos saber qué piensa usted acerca de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, si empeoraron o cuáles fueron los efectos de la pandemia dentro del sector financiero. Gracias, Francisco. Mira, yo creo que la pandemia, y tú lo señalabas, se consideró como un riesgo emergente, ¿no? Es decir, existen riesgos que de alguna manera se perciben, se ven contextuales, incluso se ven evolutivos. Cuando uno detecta, por ejemplo, alguna inflamación, coloración específica en la piel, y eventualmente esta va tornándose de diferentes colores, con diferentes aspectos, la temperatura de la piel empieza a cambiar, eventualmente generan llagas, es un riesgo de una infección o es el riesgo de una patología que va evolutivamente creciendo. Cuando de pronto consideramos o encontramos riesgos emergentes, son agentes exógenos, agentes externos, que eventualmente podrían poner, déjame decirlo así, en riesgo, en crisis, en estado de estrés, justamente estos ingredientes factuales, estos factores de riesgo, y por eso se le consideró a la pandemia un factor de riesgo emergente, una alerta más que una alarma, una alerta de cuidado. Yo creo que la pandemia, sin duda alguna, trajo consecuencias
por supuesto, poniendo de un lado la parte muy negativa y tristísima de las pérdidas humanas, de la terrible desolación que generó en muchas familias en nuestra sociedad y en otros países, trajo también el reto de incorporar rápidamente herramientas, por ejemplo, que nos ayudaran a la tarea que realizamos todos los días, ¿no? Y pongo un ejemplo como botón de prueba. Los comités de comunicación y control en las instituciones financieras que tenían que sesionar, los comités de auditorías, los comités de riesgos. Estos comités, a veces, el marco incluso, ni siquiera concedía la posibilidad de llevar a cabo estos si no era de manera presencial, porque no se explicaba antes de la pandemia que pudiéramos tener reuniones con decisiones muy importantes de manera virtual. Estábamos acostumbrados a que a como dé lugar teníamos que estar en un lugar como para llevar a cabo ciertas actividades. Por supuesto, del lado del supervisor, pues una de ellas fue el tema de visitas de inspección. Ustedes saben que había un programa anual de visitas que evidentemente se tuvo que modificar. Una de dos, o eventualmente se postergaba esa visita, o quizás se aplicaba un mecanismo reforzado de vigilancia. Y de ahí nació el concepto de vigilancia reforzada, que algunas de las autoridades implementaron en ese momento, para poder no dejar de lado la obligación que tenía el supervisor de echarle un ojo justamente al mercado financiero, a las instituciones, respecto a su cumplimiento. Quizás si me dejaran poner un punto sobre la mesa importante, no sé si yo podría decir que la pandemia incrementó el tema del lavado de dinero. Lo que sí generó fue nuevos mecanismos a través de la tecnología, del onboarding digital, para levantar los niveles de riesgo en algunas de las entidades, en los propios mercados financieros. Por ejemplo, para la comisión de delitos como el fraude, encontramos que hubo muchísima gente que tomó la decisión de dedicarse de la noche a la mañana a vender cubrebocas, ¿no? Yo conozco gente que se dedicaba a hacer pizzas o tacos o eventualmente contadores, y de pronto tomaron la decisión de vamos a vender cubrebocas y acumuladores de oxígeno o tanques de oxígeno. Se dio la posibilidad de hacer negocio a partir de las carencias en el mercado de ciertos productos, cosa que eventualmente pues se vale, no era nada ilegal. Esto evidentemente también trajo engaños, esto evidentemente también trajo cambios donde la gente de pronto, una señora, dejen de pensar, de 65, 70 años, que todos los miércoles iba al supermercado, en la mañana pasaba al banco a pagar las cosas que tenía que pagar, a hacer sus operaciones, de la noche a la mañana, pues cambió su perfil transaccional, porque descubrió Amazon, que no lo conocía, descubrió Corner Shop, descubrió estas empresas de delivery, de entrega, de compra, de supermercado, de bienes, de servicios. Y entonces la tarjeta de crédito de la señora, que prácticamente no se usaba salvo los fines de semana cuando iba a comer con los nietos, a lo mejor de pronto tuvo un pico transaccional y empezó a tener operaciones en Internet, en la era digital, digamos. Y esto también, el gran reto, y con esto concluyo el comentario, de que las entidades no necesariamente estaban preparadas para ver esos cambios de perfil transaccional que hubo durante la pandemia. Entonces, si la primera idea, el primer bote pronto, era pensar que la señora empezaba a tener un perfil transaccional de riesgo, pues había que entender la nueva realidad contextual para saber que ese perfil no necesariamente era de riesgo, sino que lo que estaba cambiando era justamente el contexto en el cual estábamos operando, actuando, comerciando bienes y servicios, ¿no? Muy interesante, maestro Sandro. Y bajo estas nuevas modalidades de riesgos que se detectaron con esta pandemia, pues del lado de la autoridad también surgieron herramientas para poder mitigar, vamos a decir, estos riesgos. Por ejemplo, en el sector que no se venía utilizando mucho como SOFOMES, la identificación no presencial, lo que hablábamos ahorita de perfeccionar ya el onboarding digital, y viendo un poco el contexto internacional en el que ya existen
el burós de beneficiarios finales, de beneficiarios controladores. ¿Qué herramientas, a tu punto de vista, pueden implementar el sector financiero para mitigar estos nuevos riesgos? Estas, digamos, áreas de oportunidades que se le dejó al crimen y que la brecha se va cerrando, pero todavía quedan huecos, vamos a decirlo de esa manera, para que las entidades puedan reaccionar y evitar estos fraudes de mejor manera, enfrentarlos. Yo siempre he dicho en IMELEC que esta materia, la prevención del lavado de dinero, la prevención del delito en general, la materia del compliance, ¿no?, que es evidentemente mucho más amplia que el tema de la prevención del lavado de dinero, son materias que no ameritan, que no tienen descanso en la escalera. Si estamos subiendo normalmente un piso de un edificio, ustedes saben que en el ascenso de ese piso normalmente suele haber un descanso, ¿no?, donde da curva la escalera y vuelve a subir. Ese descanso tiene una razón de ser. De alguna manera, al estar escalando, quien está haciendo esta actividad necesita recuperar, aunque sea unas fracciones de segundo o segundos, el aire, la sangre, la fuerza muscular, la tensión, etc. En estas materias prácticamente no hay descansos. En estas materias prácticamente no tenemos, como en las carreteras, pasando una caseta, una tienda, un restaurante donde podemos echarnos un refrigerio tranquilos. Yo siempre he dicho que aquí es constante, absolutamente constante. Y la pandemia, de alguna forma, trajo, por supuesto, por un lado para la autoridad, como también para las instituciones financieras, nuevos retos, ¿no? Existe un kanji, una forma tipográfica de escribir la palabra crisis en japonés. Y ese kanji está formado por dos palabras a su vez. La palabra riesgo y la palabra oportunidad, cuando van juntas en japonés, significan crisis. Riesgo y oportunidad. Es decir, por un lado existía, por supuesto, una amenaza de que de pronto los sistemas pudieran ser vulnerados, de que de pronto los clientes estuvieran haciendo algo que no tenían que hacer, de que no tuviéramos la capacidad como instituciones privadas para atender a los clientes, para tener las redes eventualmente conectadas, dar servicios tecnológicos que eventualmente no estábamos preparados. Pero por el otro tuvimos la gran oportunidad desde el sector privado de implementar estos mecanismos, por ejemplo, de nuevos clientes a partir de la tecnología de los teléfonos inteligentes. Tuvimos la oportunidad de aligerar las cargas de trabajo en las oficinas. Conozco muchísima gente que dejó de rentar oficinas y hoy siguen siendo un grupo, un despacho, sigue siendo una firma reconocida y prácticamente el 80% de ellos trabaja desde sus casas, en home office, se ven de vez en cuando, no hay necesidad de estar en un lugar determinado. Es más, los foros, ¿no? Viajábamos prácticamente 1 o 2 veces por semana en diferentes foros. Ahora lo participas a las 7, 8, 9 de la mañana, 11 de la mañana, interrumpes un rato la parte, digamos, de tu agenda, pero estás conectado y puedes estar en varios diferentes lugares. Hoy tenemos la enorme fortuna, por ejemplo, de ver a grandes conferencistas de universidades de Estados Unidos, de Europa, donde irlos a ver nos iba a costar el viaje, el hotel, la inscripción, 2 o 3 días, ir a escuchar la plática, y hoy te conectas a una hora determinada y tienes al mismo ponente dando la misma conferencia, el mismo mensaje. Hay cosas, por supuesto, que se perdieron, ¿no? Este encanto que tenía el networking, ¿no?, de conocernos personalmente unos y otros, eso también se llegó a perder. Desde la perspectiva de la autoridad, evidentemente hubo un cambio. El programa anual de visitas, como les decía yo, se tuvo que cambiar, modificar, tuvimos que adecuarlo en su momento a que hubiera una vigilancia reforzada. Tuvimos una cercanía particularmente, digamos, constante con algunos sectores. Tuvimos reuniones al menos una vez al mes, por ejemplo, con oficiales de cumplimiento de la banca. Teníamos una reunión al menos una vez al mes con cada uno de los bancos sistémicos para saber cuál era el comportamiento
digamos, de la captación, la colocación, los índices de morosidad, los índices para efectos de solvencia y liquidez. Teníamos que ver de manera muy puntual, muy cercana, cuál era el comportamiento, digamos, o cuál era la consecuencia en la entidad a partir del cierre de sucursales, el aumento de operaciones digitales o a través de las nuevas tecnologías. Hicimos también, por supuesto, paquetes o cápsulas regulatorias. ¿A qué me refiero? Había que incorporar el onboarding digital en todos los sectores. Y cuando llegó la pandemia, algún par de sectores contaba ya con las autorizaciones en la norma para poder hacer el onboarding digital. Entonces nos apuramos, aceleramos estos procesos normativos para poder contar con la posibilidad de que todos los sectores tuvieran pues un mismo piso parejo y todos pudieran tener la misma capacidad de atención de sus clientes, de sus necesidades, a la luz de esta nueva normalidad. Maestro, yo me quedo con todo lo que ha dicho y lo que hemos conversado, sobre todo con el kanji, ¿verdad? Con esta crisis y la oportunidad. Y acaba de tocar puntos muy importantes en su respuesta, ¿no? Si bien existe toda una nueva tendencia que apunta hacia las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, y algo que se me quedó muy grabado de un foro en el cual tuve la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Era que usted comentaba que muchas veces a los oficiales y a los encargados de cumplimiento los veían como un fantasma al interior de las entidades, al interior de las empresas, pero que no había que verlos de esta manera, sino verlos como una área de oportunidad, verlo como un área de respaldo a las entidades. Y también del otro lado, del lado de la autoridad que usted comentaba, que bueno, la autoridad también tiene que ver y tiene que vigilar al sistema financiero. Y al respecto, preguntarle, México tiene una postura muy tajante en cuanto a estos delitos, la corrupción y sobre todo este gobierno en turno. Tenemos muchos casos, el caso Segalmex, por mencionar uno, pero la pregunta es, ¿qué avances regulatorios necesita México para poder hacer frente a estos ilícitos? Has tocado un punto particularmente sensible, Francisco. Yo creo que déjame comenzar con dar un poco de eco a lo que decías en la importancia del oficial de cumplimiento. Mira, está muy estudiado que en una sociedad la gente cumple la norma por una de dos circunstancias. Una, por el temor de su repercusión, el temor a la sanción que implicaría el no cumplir la norma. Cuando el caso conocidísimo de que cuando vamos a otro país y manejamos eventualmente en las calles de aquel país, eres incapaz de hacer lo que harías eventualmente en la ciudad que conoces bien, que sabes cómo eventualmente podrías desentenderte, zafarte de un problema policial, ¿no? Que un agente de tránsito te detuviera. En aquellos países no lo haces ante el desconocimiento y el temor que tiene la sanción que podría traer consigo. Y el segundo factor, es un tema más deontológico, más teleológico, más de la causa final que persigue la norma. Es decir, yo no me paso un semáforo, hablando otra vez de una regla vial, porque estoy convencido que esto trae orden, esto trae tiempo, esto trae certeza, y porque yo quiero ser parte de ese orden, de esa certeza, de esa civilidad que se da al esperar a que tu luz sea la verde, y eventualmente mientras esté el rojo no avances. Segundo factor por el cual la gente puede cumplir una norma. El oficial de cumplimiento no es necesariamente un vigilante, un vigía,
no es necesariamente el que está detrás con un tolete, insistiendo y presionando a la gente a que cumpla algo que tiene que cumplir. El oficial de cumplimiento, a mí me gusta verlo más bien como un personaje dentro de la entidad que está constantemente viendo cuáles podrían ser los factores que hagan que esa integridad corporativa se rompa. Estamos hablando de conceptos mucho más allá de poner a un encargado de, tú eres el encargado de hacer el manual, de hacer los reportes, de monitorear eventualmente las operaciones. Estamos hablando de un tema deontológico, de integridad operacional, de integridad corporativa. Los oficiales de cumplimiento hace años, en algún tipo de entidades, pues eran por ahí el que hacía un poco de todo, el chambitas, el que era un poco contador, un poco abogado, y a este le encargábamos el hacer, oye, pues tú también encárgate de ser oficial de cumplimiento. Y esto demeritaba muchísimo la actuación, el papel, el rol del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tenía que ser un personaje valorado, entendido y necesitado por la propia entidad que lo tenía. No podía ser cualquiera que hiciera, ya les digo, amarrar a los perros en la mañana, regar el jardín, cerrar las trancas, darle la bienvenida a los invitados, servir café, y también te encargas del tema del cumplimiento. Tenía que ser una persona especializada. Y justamente uno de los temas que reflexionamos hace algunos años, cuando logramos introducir el tema de la certificación, nos dimos cuenta que entre los diferentes sectores existían también mitos y leyendas, como en todas las comunidades. Y entonces estaba el mito y la leyenda de que Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde, estaban en los bancos. Y ahí estaban nada más los que realmente tenían estos superpoderes, los que realmente sabían. Y que eventualmente en las demás instituciones, centros cambiarios, o FOMES, uniones de créditos, o CAPS, casas de bolsa, pues estaban aprendices de brujo, ¿no? Estaban nada más uno que otro por ahí de las escuelas de brujos como la de Harry Potter. Cuando pusimos de alguna manera la certificación y nos generamos la necesidad todos, autoridades y entidades, de estar certificados, nos dimos cuenta que también había este mito, esta leyenda, porque ni Superman nada más estaba en los bancos, sino que también estaba en otras entidades, que teníamos que tener un entendimiento común de estos términos, de esta lectura, de estos idiomas, de este cariz específico en el que se habla en estas materias, para que si todos hablamos de lo mismo, entendemos lo mismo. Si todos sabemos lo mismo, entendemos lo mismo. Y eso creo que ha sido una de las grandes virtudes que ha tenido, entre otras cosas, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque ha generado, por ejemplo, una asociación de oficiales de cumplimiento y responsables de cumplimiento certificados, ¿no? Es decir, tiene una razón de ser que estemos gremialmente juntos, que nos identifiquemos como gremio. Cuando hablamos de una lucha anticorrupción, de una lucha delictiva, tenemos que incorporar el ingrediente gobierno. Y el ingrediente gobierno también tendría que tener, Francisco, el Emelec, amigos, un entendimiento común. No podemos hablar, no hay nadie en este país que, si yo preguntara en el auditorio, en el Estadio Azteca, así de, levante la mano, por favor, ¿quién está en contra? ¿No? ¿Quién no quiere que luchemos contra la corrupción? Nadie. ¿Quién está en contra de que luchemos contra los pornógrafos infantiles? Nadie va a levantar la mano. Pero no necesariamente, y pongo ejemplos, digamos, crudos, la extorsión, el secuestro, la pornografía infantil, no necesariamente entendemos todos lo mismo cuando hablamos de prevención. No necesariamente tenemos un piso parejo. Por ejemplo, existe en nuestro país, y les regreso un poco la pregunta, y con esto me callo, algún escenario basado en riesgos, un enfoque basado en riesgos en la lucha contra la corrupción en el país. Existe en los órganos internos de control, en las auditorías superiores de la Federación o
en las auditorías estatales superiores de los estados para la revisión del gasto público, la persecución de los actos de corrupción. Tú mencionabas el caso Segalmex, podríamos mencionar infinidades de casos. ¿Existe un enfoque basado en riesgos para esas herramientas preventivas? No. Todo es cortado con tijera de pollero, no con filigrana, no con detalle. Todos tienen que presentar su declaración patrimonial. Todos estos personajes van a ser PEPs. Todos deberán cuidar las licitaciones, contrataciones públicas, invitaciones a cuando menos 3. Sí, pero ¿quién tiene más riesgos en qué cosa? El riesgo viene inherente al cargo, pero también a la personalidad, al entorno del funcionario. El riesgo también viene en el sector en el que se desarrolla. No es lo mismo atender al sector financiero que al sector minero, o al sector de las farmacéuticas, o al sector de los sindicatos, al sector de las construcciones, al sector turístico. La corrupción entra, permea, se filtra a través de diferentes mecanismos. ¿Los estamos percibiendo? ¿Estamos conscientes de ellos? ¿Conocemos de eso? A mí me da la impresión que en un país como el que vivimos es urgente que presionemos, que insistamos, no nada más en la prevención del lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos, sino también en la necesidad de implementar enfoques basados en riesgos en la lucha de otros delitos. Por ejemplo, la corrupción. Fabuloso, maestro Sandro. Aquí me surge 3 cuestiones, pero las voy a tratar de resumir. Sabemos que desde la función pública y ahora incluso en la función privada, pues has estado en diferentes foros internacionales como Gafi, Egmont, la misma ONU. Hace poco, por ahí nos enteramos que estuviste en la convención bancaria, ¿verdad? También. Entonces, bajo este contexto internacional, el contexto nacional, y tú en lo personal, que has estado ahí, ¿cómo ven a México? ¿Cómo ven las estructuras que tenemos, el marco normativo de prevención? Tenemos una buena cara para el mundo en la cuestión internacional. En la cuestión nacional, acá ahora en la convención bancaria, por ejemplo, se ve una diferencia entre el sector bancario y el sector financiero no bancario en cuanto a que tengan bien implementadas sus estructuras de prevención del lavado de dinero. Esa es una de las cuestiones. Voy a decir las siguientes para no tardarnos mucho y no quitarle más tiempo. Pero la siguiente es en la parte docente, en la parte de universidades. Hay camino todavía por recorrer. Las materias de compliance, de prevención del lavado de dinero, en lo particular sentimos que no se difunde mucho. Entonces, la otra faceta, como nosotros como gremio, como una asociación de oficiales de cumplimiento, de encargados y representantes de cumplimiento, hacemos una labor para tratar de compartir el conocimiento, democratizarlo, hacerlo llegar a lo largo y ancho de México de una manera pues desinteresada, volviendo al tema de que todos queremos tener un piso parejo y que no haya supermans en bancos y acá los aprendices en el sector financiero no bancario. Entonces, ¿cómo se ve todo este contexto de una manera global, 360 grados, desde los organismos internacionales, desde el sector bancario, que es mucho más exclusivo en estas convenciones que se platica, y ya en el sector financiero no bancario? Quisiera esa respuesta. Yo les diría, a ver, desde la perspectiva internacional, México es un país que tiene un marco jurídico sólido, un marco jurídico robusto, tiene el andamiaje necesario para enfrentar los retos que tiene hoy el país y la región. No tengo la menor duda que se ha evolucionado mucho en los últimos años en esos temas. Se han implementado muchas mejoras
entendimiento, profesionistas, inversión, sistemas, tecnología, etcétera. Sin embargo, lo vemos todos los días, y lo decía yo hace rato con la analogía de la escalera, que no existe un descanso en la escalera. También en los riesgos y en las amenazas tampoco hay descanso. También los que se dedican a hacer las cosas mal, los malhechores, los delincuentes, los narcotraficantes, los corruptos, los secuestradores, los traficantes de armas, tienen también tecnología, también gente estudiada, también gente certificada, tienen también gente preparada para ello. De tal suerte que el reto es bastante alto, el reto es muy importante. En los organismos internacionales se concibe a México como una economía, por supuesto, en este empuje de desarrollo, con crecimientos no necesariamente acelerados, con crecimientos muy claramente vistos, pero a una sociedad que no logra deshacerse de ciertas usos, costumbres, por ejemplo, la informalidad del uso del efectivo, que no logramos atender la enorme necesidad de inclusión financiera, que hay algunos participantes que lo están logrando, pero que hay que meter un acelerador en ese sentido, que hay que hacer coincidir la política de prevención de lavado con la política de inclusión financiera, para que eventualmente hablemos que en un futuro prácticamente el uso del efectivo fuera excepcional. En una economía como la nuestra, con un alto índice de defraudadores fiscales o de evasores fiscales, donde la gente evidentemente no quiere pagar el impuesto, no lo paga, lo burla, donde existen extractos eventualmente de la gran pirámide social del país, donde muchos no están pagando impuestos y eventualmente la carga contributiva o tributaria se carga en uno de los escalones de los que tenemos una nómina o de los que somos empleados o empresarios. Evidentemente estos son grandes retos que tenemos que atender de manera conjunta. No pueden verse de manera aislada. Sin embargo, México ha sido reconocido, junto con los esfuerzos de otros países como Dinamarca, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Holanda, con regímenes muy parecidos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de supervisión. Y yendo un poco hacia tu pregunta, Elimelech, del sector bancario, que suele ser un poco más elitista, el sector no bancario, que eventualmente se le puede ver como un sector no necesariamente tan convencido. Yo te diría, esto se ha revertido en los últimos años de manera importante. No significa que el sector bancario deje de serlo, sino que eventualmente se esté incorporando nuevos actores, nuevos personajes, nuevos sectores del sistema financiero, no necesariamente bancario, con un nivel de cumplimiento óptimo, con entendimientos. Yo doy clases, como ustedes lo mencionaban al inicio del programa, en la Universidad Panamericana, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en universidades extranjeras, en México, en España, en Estados Unidos, y llama mucho la atención ver que en México hay muchos cursos, mucha, digamos, oferta de capacitación, de certificaciones, de especialidades en ciertas materias. Nos falta, por supuesto que nos falta. ¿Qué pondría yo sobre la mesa? La posibilidad, por ejemplo, de generar una carrera de cumplimiento, de compliance, donde hubiere materias financieras, económicas, contables, jurídicas involucradas, pero que estuvieran enfocadas a gestión, detección de riesgos, ¿no? Mitigación de riesgos. En Estados Unidos existen ya licenciaturas en algunas universidades de compliance. Aquí estamos viendo maestrías, por ejemplo, por ahí en materia anticorrupción. Estamos viendo especialidades, donde yo doy también clases en estas maestrías, especialidades sobre transparencia, acceso a la información y lucha anticorrupción por parte de la Ibero, la Universidad Panamericana. Pero pensemos que también el universo de quienes atienden estas materias es muy variopinto, es muy distinto. Tenemos abogados, contadores, economistas, financieros, pero también conozco ingenieros, también conozco arquitectos, conozco algún dentista, conozco veterinarios que se han ido por el mundo del compliance. Todo esto, de alguna manera, lo que les quiero decir es,
se reconoce en México lo que se está haciendo, pero no podemos dejar ni quedarnos satisfechos con lo que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera ha hecho. Tenemos que seguir incentivando, tenemos que seguir motivando, tenemos que encontrarle el porqué, no por un tema de sanción, sino por un tema de convicción. Tenemos que cumplir, tenemos que llevar nuestras sociedades hacia una integridad operativa, corporativa, etcétera. Me parece que esa es la visión. México está hoy en un escenario de perspectivas económicas interesantes, de posibilidades de cambios interesantes en ciertas, el nearshoring, a lo que le llaman, esta posibilidad de ser un agente importante en la manufactura de otro tipo de productos. La empresa norteamericana Tesla, que acaba de declarar la apertura de una nueva planta. Todo esto va a traer, por supuesto, empleo, movilidad económica, flujos, pero también retos, cumplimientos, políticas anticorrupción, políticas antilavado, escenarios, por ejemplo, el Emergency Continuity Plan en las empresas, ¿no? Estamos listos para una emergencia, cómo darle continuidad, cómo reaccionar ante el caso eventualmente de riesgo. Fascinante el escenario que tenemos frente, y yo creo que esto va a seguir dando mucho de qué hablar, mi querido Limelec, Francisco. Sí. Muchas gracias, maestro Sandro. Pues nos queda claro que tenemos de manera internacional nos ven con buenos ojos, ¿no? Tenemos un buen marco normativo, un buen entendimiento de toda la regulación. Entonces, yo creo que vamos avanzando, y bien, pues sí nos falta en la parte de universidades una carrera de compliance. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros desde nuestra trinchera acá en Asonoc hacemos y ponemos nuestro granito de arena para compartir el conocimiento y para que tratar de elevar el nivel de todos los oficiales encargados y representantes de cumplimiento. El Limelec, bueno, pues yo quisiera retomar un poco de toda la respuesta que nos acaba de dar el maestro Sandro y concentrarme en los retos y las oportunidades del sector, ¿no? Ya bien mencionaba el maestro a lo largo de toda esta charla que hemos tenido, ¿verdad? Pero siento yo que hay un elefante gris que nos falta tocar, que está aquí en la mesa, ¿no? Y es el tema de toda esta tecnología y centrado un poco en las criptomonedas, porque siento yo que es un tema en el que debemos centrar nuestra atención. Si bien hemos visto casos a nivel internacional, está el caso de Binance, el caso de FTX, en donde, bueno, pues se dieron cuenta de que hacen falta controles efectivos, ¿verdad? Y sobre todo porque cuando llegó este asunto al sistema judicial de los Estados Unidos, se hicieron testificaciones en donde se señala que hacen falta controles y sobre todo controles en cuestión del conocimiento del cliente. Entonces, aquí pues sí me gustaría platicar con el maestro Sandro de cómo ve el escenario de las criptomonedas aquí en México, hacia dónde apunta y hacia dónde vamos. Fíjate, Francisco, si quieres que hablemos del elefante, te voy a apuntar varios elementos de un elefante que está sentado en la sala y que no podemos dejar de reconocer, de ver. No solamente es un tema de criptomonedas, o sea, hay un elefante sobre la sala importante que es, sin duda, hay un espíritu, hablábamos primero, innovador, aspiracional, de profesionalización, de capacitación, sin duda. Un marco robusto, sin duda, check. Todo eso está muy bien. Pero en la práctica, también tenemos un gran elefante sentado en la sala, que no podemos decir cuál, elefante, ¿de qué me hablas? Y nos referimos sobre todo a cumplimientos a medias, de acciones de supervisión a medias, y me refiero a todos los supervisores, me refiero a todos los oficiales de cumplimiento de todos los sectores, donde el informe de auditoría, cuando tú lees un informe de auditoría hecho por un auditor certificado, y dices, ¿en verdad estamos dejando esto por escrito
afirmando esto eventualmente en un informe que va a ir a la autoridad. En verdad vamos a dejar pasar esta operación como oficial de cumplimiento porque sabemos que es cercano al dueño, el cliente. En verdad no voy a levantar la mano. Es decir, existe una gran brecha todavía ética, primordial, ética. Las autoridades, evidentemente, siempre en el filo de la navaja, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa, las entidades, por ejemplo, de la banca de desarrollo, ¿no? Estamos comportándonos igual en la banca de desarrollo que en la banca múltiple. Estamos teniendo los mismos niveles de control, los mismos niveles de eficiencia. ¿Tendríamos alguna razón por la cual no pedir el mismo nivel? Porque son entes públicos. Las remesas, en verdad el incremento de las remesas solamente se puede ver justificado por de pronto se inflamó el corazón del migrante, del paisano, que muy gentilmente y muy amorosamente manda dinero al país, o también puede existir la posibilidad de que los malos hayan introducido y se hayan hecho sabedores de estos mecanismos para el envío de dinero y a partir de pequeñas cantidades estructuradas, el pitufeo, el smurfing, estén haciendo llegar recursos al territorio nacional para ahorrarse traslados, seguridad del flujo de este dinero. En la época de la pandemia se cerró absolutamente la frontera, no había paso, incluso de gente. ¿Qué pasó con ese, digamos, contrabando de dinero que cruza en las fronteras entre nuestros países? ¿Paró? ¿Se detuvo? ¿Se guardó en bodegas? ¿Hasta nuevo aviso? Es decir, tenemos que reconocer que las nuevas tecnologías, y con esto entro en el mundo de las criptos. Justamente hace unos días tuve un foro con la Global Financial Integrity, donde éramos varios panelistas, 3 panelistas, uno de los cuales cada uno había trabajado en el sector público. Una de las panelistas había sido colega en FinCEN, trabajamos juntos, y coincidíamos justamente en que el mundo de las criptos es un mundo en creciente desarrollo. La norma secundaria, la regulación, estamos en deuda como país, ¿no? La autoridad está en deuda. ¿Por qué? Porque aunque la ley FinTech las concibe, en la medida en que no haya efectivamente autorizaciones específicas por el Banco Central, regulación secundaria mucho más específica, una regulación clara por parte del supervisor, actividades vulnerables en el tema de los exchanges, en coordinación con la recomendación 15 del GAFI, pues estamos atendiendo un mercado cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez más activo, y nosotros estamos un poco como país sin necesariamente contar con los ingredientes normativos que deberíamos de tener. Entonces, aquí el gran reto, y siempre trato de levantar la voz hacia allá, en lugar de quejarnos, tratar de construir. Y lo que yo trato de proponer en estas charlas es que sean los mercados, las empresas que quieren llevar a cabo la mejor práctica, la buena práctica, ser, digamos, el tone at the top, ¿no? Llevar el tono hasta arriba de las organizaciones, ser gremio para marcar un tono, para marcar una tendencia, y a partir de ahí diseñar las reglas del mercado y proponérselas a la autoridad. Y decirle, mira, yo que estoy inmerso, yo que estoy en el mercado, yo que soy un exchange, que soy una plataforma de criptoactivos, y como nos falta norma, te vengo a proponer que esto sea una mejor práctica. Te vengo a proponer que esto lo llevemos a cabo, incluso ya lo estamos llevando a cabo, aquella, la de actividad, la de tal país, y entonces hacer un colegio en ausencia de la norma para fijar las reglas del mercado y a partir de ahí tener normas de mercado que eventualmente se incorporen en la norma, digamos, formal. Mientras esto no pase, el riesgo es enorme. La capacidad de supervisión de estas tareas requiere tecnología y conocimientos técnicos que yo hoy creo no tenemos. Había una gran discusión de si no debiera ser la Comisión Nacional Bancaria quien supervisara el tema de las exchanges, de las criptomonedas. Yo creo que por un tema de expertise, el supervisor de la bancaria tiene muchos más años en estas tareas, conoce mucho más la evolución de estos mercados, pero pues al ser actividad vulnerable no le tocaba y eventualmente se le dio al sistema, al Servicio de Administración Tributaria.
ellos están haciendo un esfuerzo. Sin embargo, con esto cierro, en GAF y en GAFILAT, si ustedes hacen una evaluación de las propias evaluaciones mutuas de los países, encontrarán que en la región al menos, las actividades y producciones no financieras designadas, las APNFDs, nosotros llamadas actividades vulnerables, estamos kilómetros atrás de lo que tendríamos que estar deseando tener desde la perspectiva regulatoria, desde la perspectiva normativa y desde la perspectiva práctica operativa de la implementación y de la supervisión de estas actividades. Como ejemplo, el enfoque basado en riesgos. ¿Hay enfoque basado en riesgos en actividades vulnerables? No. Estamos hablando de un checklist, un manual o un documento con los lineamientos, políticas, procedimientos, check. Un responsable de cumplimiento, check. La identificación, la integración del informe, del expediente, check. Pero ¿dónde está el conocimiento técnico, la ponderación, la valoración entre un factor y otro? Faltan estos ingredientes y sin duda alguna son parte de las grandes carencias que tenemos que desarrollarle al país. Bueno, pues sin duda alguna coincidimos con usted en todo esto que menciona de que falta desarrollo, faltan políticas y nos hace falta un mejor entendimiento para poder tener un marco regulatorio más adecuado en esta materia de las criptomonedas. Totalmente de acuerdo, Francisco, y muy interesante todo lo que se platica efectivamente no hay un enfoque basado al riesgo en actividades vulnerables, en estas actividades profesionales no financieras designadas, como bien lo mencionan, acá vulnerables. Pero bueno, yo quisiera cerrar, ¿verdad? Quisiera hacer el cierre de este podcast con una última pregunta para conocer y compartir con todo nuestro auditorio, nuestros agremiados, aquellos profesionales que apenas se inician en esto del compliance, aquellos que quieren incursionar en ser oficiales de cumplimiento, encargados de cumplimiento. Yo quisiera, maestro Sandro, que si nos puede hacer alguna recomendación de alguna literatura fuera de leyes o disposiciones, algunos libros que usted nos recomiende para que aquellas personas que quieren incursionar o los ya mismos profesionales conozcan un poco más de todo, pues la situación en México, la situación internacional, el compliance, la prevención. ¿Qué literatura, qué libros nos recomienda ya para cerrar y que nuestro auditorio pues pueda tener este material y poder acceder a él para tener una mejor información, un entendimiento y poder incursionar en este maravilloso mundo del compliance, maestro Sandro? A ver, literatura no hay mucha, en México no hay mucha. Yo tengo déjenme decirlo así, lo pongo entre comillas, una biblioteca interesante con una legislación y una serie de libros interesantes. Me gusta mucho leer del tema. He leído mucho. Hay un libro de Peter Hagen que se llama Corrupción. Hay otro cuyo autor se me escapa, de Narconomics. Se llama Narconomics, como Economics, Narconomics, que te diseña cómo opera desde una perspectiva empresarial de un CEO, un CFO, etcétera, una organización dedicada al trasiego o al tráfico ilegal de drogas. Tendría al menos 5 o 6 referencias bibliográficas que podría hacerles, pero en este momento no las tengo a la mano para poderlas hacer. Hay otro que se llama Bankruption, la combinación de bank y Bankruption, un libro interesante. Pero yo les diría, miren, hay libros espléndidos. En México se ha escrito mucho. A mí me gusta mucho la lectura que tiene que ver más bien con las partes estratégicas, ¿no? de la problemática. Y déjenme cerrar, si me lo permiten, el espacio que me conceden, reiterándoles mi agradecimiento enorme por poder participar y platicar con ustedes este espacio, este tiempo. Tenemos un montón de cosas que platicar. Podríamos quedarnos aquí, les diría yo, oigan, ¿por qué no se trajeron cafecito? ¿Por qué no se trajeron un pan dulce? Y con eso íbamos a tener una charla todavía más sabrosa. Pero
A mí me gusta, les hago una reflexión. Los grandes problemas que enfrenta hoy nuestra sociedad son los grandes problemas que enfrentan las sociedades de nuestros vecinos, los grandes problemas que enfrenta la sociedad desde la perspectiva humanitaria. El calentamiento global, la puesta en entredicho de los sistemas, por ejemplo, democráticos. Hoy vemos lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Francia. Tenemos problemas de mantenimiento de la sociedad o del margen societario que está por pensionarse, la crisis en el mundo del tema de las pensiones, el crecimiento acelerado de las tecnologías, los riesgos contextuales que trae la inteligencia artificial, son problemas planetarios. Y hoy estamos viendo que prácticamente nuestros gobiernos, nuestras autoridades, tienen planteamientos no necesariamente de solución a estos problemas planetarios, sino a problemas locales, focales, que atienden solamente escenarios muy, digamos, localizados. No son los grandes problemas mundiales, globales. A mí me parece que el tema de la ética, el tema de la integridad, el tema de la humanidad, de la humanización de la actividad que realizamos, es también un factor que debiéramos tener presente, que debiéramos estar discutiendo. Y a la luz de esta reflexión existe un autor por ahí que se llama Peter Sloterdijk. Tiene un libro por ahí que se llama En el mismo barco, un librito, editorial Ciruela, un filósofo extraordinario. Y hay otro que se llama El pequeño tratado de las grandes virtudes, de André Comte Sponville. El pequeño tratado de las grandes virtudes. Cualquiera de estos libros nos da un poco la idea de sí México, sí la sociedad, sí Monterrey, sí Guadalajara, sí Ciudad de México, sí Veracruz, sí el banco, sí la SOFOM, sí el transmisor, sí el centro cambiario. Pero más allá de esto, ¿hacia dónde vamos desde una perspectiva planetaria? ¿Y cuáles son, desde nuestra trinchera, los ingredientes que podemos ir poniendo para un mejor, más próspero futuro para una sociedad como la nuestra? Maestro, pues agradecerle por su tiempo, por esta conversación y sin duda alguna una reflexión muy acertada la que nos comparte, y yo me quedo con estas reflexiones de los problemas que existen en el mundo, la ética involucrada en los negocios, ¿verdad? Y las soluciones de cara al futuro. Totalmente de acuerdo, me quedo con esas pues reflexiones, ¿no? De que nos falta camino en la ética, en aumentar el grado de conocimiento a nivel universitario, en el esfuerzo del conocimiento que están haciendo las autoridades de las amenazas, de los nuevos riesgos, el mundo de las criptomonedas que está pues en ciernes y muy deficiente en una de las máximas de la prevención del lavado de dinero, que es el conoce a tu cliente. Me quedo con todas estas reflexiones, los libros que nos recomienda el maestro Sandro, y bueno, pues no me queda más que agradecer, ¿verdad? Agradecer que en estas charlas que estamos sosteniendo acá en Azonoc el podcast, charlas amenas, charlas de pláticas, de conocimiento, de experiencias, de vivencias, que todo esto enriquece a nuestro auditorio, enriquece a nuestros agremiados. Estamos muy agradecidos de tener pues a una de las figuras más representativas en México, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento, en cuanto a la prevención del lavado de dinero, al gran maestro Sandro García Rojas, que está pues en todos los foros, ¿verdad? Prácticamente lo vemos al otro lado del mundo un día y del otro lado del mundo el otro día, ¿verdad? Entonces, súper contento de haberlo tenido en este espacio. Maestro Sandro, nos deja con una sonrisa enorme. Yo creo que todo nuestro auditorio, todos nuestros agremiados y toda la gente interesada en el temas de compliance lo van a agradecer y lo van ahora sí que a saborear. Este gran podcast que grabamos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Sandro. Al contrario, yo encantado de participar, el INELEC, Francisco, convencido de que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien. Síganlo haciendo, sigan insistiendo, no se cansen. Son tareas que a veces no necesariamente traen
los resultados inmediatos. Como idea se las dejo por ahí en el radar. Hace algunos años se organizó un crucero en materia de PLD. Y alguien por ahí organizó una vuelta en el Caribe con puros oficiales de cumplimiento de diferentes lados, puros encargados de temas de cumplimiento, auditores, consultores, especialistas, maestros. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos, fue una gran experiencia, más inclinado hacia las tendencias norteamericanas, por supuesto, pero aquí no estaría de más el fin de semana o la semana en algún resort. Vámonos a alguna playa, platiquemos, tengamos talleres, hagamos cosas, por ejemplo, se las dejo ahí un poco en el radar, una obra de teatro, un cuento narrado, una radionovela, alguna cosa que salga del ordinario de una charla. Tratemos de construir cosas distintas y se van a sorprender de la creatividad de la gente en torno a estos temas. Les mando un abrazo cariñoso a ustedes y al auditorio y gracias otra vez por la invitación. Gracias, maestro Sandro, por estos momentos, por esta charla. Y bueno, también agradecerle a todo el auditorio por escucharnos, por siempre estar al pendiente de nosotros y de nuestras redes sociales. Y no me queda nada más que recordarles que cada semana tendremos un invitado de la misma talla del maestro Sandro y siempre con esta mentalidad de construir y de tender puentes, el IMELEC. Totalmente, Francisco. De nuevo agradecer al maestro Sandro y como bien dices, estén atentos de las siguientes charlas. Traemos invitados de talla internacional, de nacionales. Vamos a estar trabajando duro a duro por seguir compartiendo pues experiencias y conocimientos de todas las personalidades dedicadas al cumplimiento, y vamos a tomar muy en cuenta lo que dice el maestro Sandro. Hay que romper paradigmas, Francisco, hay que romper paradigmas. Esto del crucero con oficiales de cumplimiento, de las charlas, de los cuentos, de las radionovelas, todo esto me parece súper interesante. Lo vamos a tomar mucho en cuenta acá en Asonoc y pronto tendremos sorpresas sin duda, ¿no? Correcto, Nimelec, correcto. Y bueno, pues sin más, nos despedimos y hasta la próxima. Gracias.